Digo, ay, en caso de que tengan una pregunta, pero digamos que cualquier cosa, pues me hacen un gesto de levantar la mano, que creo que sí se ve. Hola, profe, ¿cómo estás? Profe, Hola, tal. bueno, si quieres puedes abrir pantalla completa, el enlace de la diapositiva para que puedas ver el chat y puedas ver lo que los compañeros están, el saludo que le están dando cada compañero que se está uniendo y que pueda leer los comentarios. Sí, ya tengo la pantalla completa abierta. Estoy tratando de ubicar el chat en la pantalla para que no me quede en la mitad de la presentación. A mí, porque ustedes yo creo que no lo ven. Bueno, listo. Bueno, bienvenidos todos. Me presento un poco para hablarles un poco sobre mí. Mi nombre es Paola Harris, yo soy docente de la Universidad del Norte. Actualmente trabajo con el Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y soy diseñadora industrial de profesión. Hace unos cuantos años me doctoré en diseño y fabricación de proyectos industriales en la Universidad Politécnica de Valencia y tuve la oportunidad de hacer un intercambio que me dio una mención adicional en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Y en esa misma línea, pues siempre he estado trabajando en todo lo que tiene que ver con el diseño, gestión de proyectos, muy orientados a proyectos y diseños de productos en el sector educativo. Actualmente mi línea de investigación, de hecho, está orientada al tema de la tecnología y la robótica en la educación, y en eso también se fundamentó un poco mi proyecto de tesis y de investigación en los últimos años. Eh, en esa misma línea también trabajé en el máster, he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos con el Ministerio de las TICs y, y bueno, tuve también la oportunidad de adelantar algunos estudios de innovación tecnológica en la Universidad de Oxford y de biotecnología en la Universidad de Cambridge mientras estuve en mi estancia en Inglaterra. Más allá de eso, de los estudios y los títulos, me considero una persona que soy muy curiosa, muy apasionada por las distintas formas que tenemos de enseñar, pero también de aprender. Como profesora, me interesó mucho en saber y conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los estudiantes. Ayer en el poquito tiempo que pude compartir con ustedes, em, tuve la oportunidad de ver que hablábamos de temas de generaciones, ¿sí? ¿No? De los cambios de generaciones. Y es verdad que definitivamente no hacemos nada con tener muchos títulos y muchos estudios y tal, sino no le apostamos a la calidad humana, a comprender quiénes son los que están del otro lado, intentando aprender con todo lo que hoy en día el medio les está dando, ¿no? Como con toda la cantidad de estímulos que reciben nuestros chicos, nuestros jóvenes, incluso nosotros, que bien podríamos estar del otro lado de la pantalla intentando también resolver mil cosas, ¿no? Mientras de pronto estamos aquí conectados intentando estudiar. Nuestros estudiantes, al igual que nosotros, se enfrentan a estas situaciones y aún más, quizá algunos de manera menos consciente. Nosotros también como adultos pues nos cuesta trabajo y creo que ese sentido humano es el que perfecciona toda la técnica y todo lo que vamos a hablar hoy, sobre todo eh, que les había compartido el título anterior, que era como la educación y la tecnología, cómo estas como van de la mano, cómo se permea la tecnología, qué papel y qué rol ha jugado a lo largo del tiempo, cuáles son las creencias que nosotros tenemos. De cara a los avances tecnológicos y cuál es nuestra posición también frente al uso de la tecnología. Lo podemos ver como una barrera, lo podemos ver como un aliado. Vamos a discutir como esas cositas el día de hoy. Y
Y nada, me encanta estar aquí compartiendo con ustedes esto porque realmente es un tema que me apasiona. Ojalá podamos establecer conversaciones eh, y debatir un poco sobre nuestras propias experiencias al respecto. Por supuesto, hay una fundamentación teórica, hay muchas cosas alrededor que es importante que conozcamos, pero creo que ustedes se van a ver reflejados en muchas, se van a identificar con algunas tecnologías más que con otras. Algunas otras también serán nuevas y sería chévere también que lo podamos discutir, que lo podamos compartir. Eh, por supuesto, cada día aparecen nuevas herramientas tecnológicas de una manera muy acelerada. Yo podría decir que desde el 2022, con la creación de ChatGPT y con el boom que tuvo, porque la creación era mucho más antigua, pero con el boom que tuvo y esa adopción que tuvimos con esta tecnología, pues se aceleraron mucho más las herramientas digitales. Entonces, si antes ya era difícil y habían unas brechas importantes entre la tecnología y lo que nosotros hacemos día a día. Eh, Hoy en día, con la rapidez y con el aumento acelerado, casi que mantenerse a la vanguardia se vuelve algo mucho más complejo. Entonces, quiero que lo veamos también desde esa perspectiva humana, ¿no? Hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que no conocemos, es muy difícil ser experto de todo, incluso hacerse experto de algo con los cambios que figuran en el día a día también resulta algo que seguramente nos pone y nos va a poner a pensar y nos va a poner a trabajar muchísimo, ¿sí? Entonces, pues yo quería partir de algo que seguramente ustedes han visto o van a ver en cuanto a lo educativo, y es los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que hemos enfrentado a lo largo del tiempo como civilización, como seres humanos. Podríamos empezar con el conductismo, que Sinner fue uno de los máximos exponentes. Hubo otros autores también adicionales, pero digamos que básicamente es esta teoría educativa donde había un estímulo y ese estímulo se reforzaba para obtener como respuestas positivas de los estudiantes, ¿no? Y eso también se tomaba desde la otra perspectiva, la perspectiva del castigo. Si hacía algo mal, entonces había un castigo, y en base a ese estímulo de recibir un estímulo positivo, un estímulo negativo, el estudiante hacía lo que tenía que hacer, entre comillas. Entonces, claro, está centrado en conseguir como unos resultados muy concretos que fuesen observables. eh, Estaba más fundamentado en el tema de enseñar habilidades básicas y fundamentales, eh, más que de pronto desarrollar habilidades un poco más prácticas, ¿no? Luego pasamos a otra época ya con Piaget y el constructivismo, que todavía digamos que no es algo que haya desaparecido, es como fue a lo mejor construyéndose los paradigmas educativos, pero aún hoy en día nosotros gozamos de muchas de estas versiones en la educación con sus pros y sus contras. Pero ya digamos que en el constructivismo empezamos a promover como un aprendizaje un poquito más activo, donde el estudiante ya empieza a participar de su propio aprendizaje. eh, Se empieza a convertir el aprendizaje también en un proceso mucho más dinámico, mucho más interactivo. Se empieza a hablar de algo que nosotros también repetimos constantemente, que es el aprendizaje significativo, ese aprendizaje que es perdurable, que queremos que dure en el tiempo, que no solamente sirva para ganar en el momento la nota, cumplir una nota, sí, como ese estímulo positivo que se veía antes en el conductismo, que era inmediato. Ahora digamos que de alguna manera estamos hablando de un aprendizaje que fuese durable para toda la vida y que pudiese ser útil en otros escenarios distintos al aula de clase. Y se empieza a pensar y a desarrollar habilidades un poco más orientadas no solo a resolver tareas, como hablamos ahorita, sino habilidades ya cognitivas, procedimentales, actitudinales, etcétera.
Luego sí, empezamos a pasar por el conectivismo. Esto digamos que se explota aún mucho más con el tema de las redes digitales, con la llegada del Internet, sobre todo, donde, digamos, las redes de información empiezan a cortarse eh, en el espacio y en el tiempo. Eh, entonces ya empezamos a hablar del proceso de aprendizaje interconectado, donde la tecnología juega un papel central, pero es quien de alguna manera distribuye o ayuda a distribuir la información. Ya no es solamente el profesor, sino que también existe este medio no poderoso que ayuda como a diversificar la información. Entonces, claro, el conectivismo anima al estudiante a desarrollar habilidades informáticas, al estudiante y a los profesores a desarrollar habilidades informáticas, como la búsqueda en línea, la comunicación en línea, empieza todo este tema de la globalización, el lenguaje también empieza a jugar un papel muy importante allí. Y bueno, lo que nos ha dejado todavía, que pues, obviamente seguimos paralelamente eh, involucrados con el tema del aprendizaje a través de la red, del internet, se ha involucrado el tema de las redes sociales y ahora, por supuesto, un poco lo que ocurre con el tema de las inteligencias artificiales, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, yo pongo aquí como finalmente el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que se le conoce bastante como eso, pero no como finalmente porque han habido muchas más diversificaciones de los paradigmas educativos, pero digamos que esta metodología como enseñanza-aprendizaje buscaba que o busca que los estudiantes resuelvan problemas del día a día, cotidianos, eh, como una estrategia que promueva también un poco el aprendizaje crítico, el aprendizaje reflexivo, perdón. Eh, Habla un poco más de las situaciones reales de los estudiantes más que de las ficticias. El estudiante ya se convierte en un protagonista del aprendizaje, se desarrollan habilidades en esa búsqueda y manejo de la información. Ya no es solo estoy yo en el cognitivismo adquiriendo información dentro de la red, sino que yo me vuelvo también en un veedor de esa información y puedo empezar a seleccionarla, ¿sí? A filtrar qué tipo de información es relevante o no para mi proceso de aprendizaje. Por supuesto, se empieza a ver todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autónomo desde la red y digamos que sigue y continúa el tema de la interacción con otros estudiantes. Me detengo aquí un poquito en el tema de la gamificación, porque como ustedes sabrán, eh, cuando hablamos de estos temas que también marcan un poco la tendencia que nosotros como educadores hemos podido ver y se han vuelto términos que incluso venían del inglés, pero de alguna manera los hemos tomado eh, para desarrollar ideas o instrumentos que nos permitan acercarnos un poco más a la realidad de nuestros estudiantes. Volvemos otra vez a hablar del tema generacional, de la manera como ellos aprenden. Obviamente el tema del juego, no podemos decir que esto es algo que surgió a partir de Internet, ni del cognitivismo, ni nada de esto, pero entendemos que el juego es uno de los principales recursos naturales que tenemos los seres humanos desde que somos niños para adentrarnos a la realidad, entender y comprender la realidad por medio del juego, por el estímulo que genera positivo de diversión, hace que el aprendizaje sea un poco más orgánico, un poco más fluido, ¿verdad? Y bueno, el tema de la gamificación la pongo aquí como por aparte, aunque la había puesto allí, pero la pongo por aparte para resaltar que es una manera también dentro de las tendencias educativas y dentro de lo que nos puede ofrecer como tecnología,
como lo que nos puede ofrecer la tecnología, mejor dicho, para potenciar todavía mucho más la forma como nosotros nos acercamos a los estudiantes y hacemos que nuestros contenidos sean más entretenidos y al mismo tiempo podamos evaluarlos sin que ellos sientan que están siendo evaluados. Hay un desafío importante allí, sobre todo porque sabemos que hoy en día captar la atención de los estudiantes en las clases es un desafío precisamente por lo que hablábamos ahorita de la cantidad de estímulos a los que los chicos y todos nosotros, no podemos meterlo solamente a ellos, estamos sumergidos, ¿no? Tenemos el celular, tenemos el televisor, el TikTok, las redes sociales, el pertenecer, el ser, tenemos la inteligencia artificial, entonces es un mundo donde hay mucha inmediatez tecnológica, hay mucha necesidad tecnológica y por supuesto cambia completamente la forma en que nosotros procesamos la información. Los métodos tradicionales de enseñanza obviamente se enfrentan a una realidad innegable y es que los estudiantes necesitan o requieren experiencias educativas que sean mucho más dinámicas, mucho más inmersivas, mucho más motivadoras para poder aprender. Y esta es una de las grandes crisis que tiene hoy la educación. O sea, ¿cómo logro captar la atención de un público que definitivamente encuentra el estudiar o el aprender de una manera muy distinta a la que nosotros lo concebimos? Y estamos hablando de una generación que nos separa 10 años o menos. Y aquí es donde la gamificación empieza a jugar un papel muy importante. O sea, es un enfoque en el que, digamos, podemos colocar dinámicas y mecánicas propias de los juegos y los entornos educativos y demostrar esta como una herramienta poderosa para aumentar la motivación de nuestros estudiantes, la retención del conocimiento, que también es súper importante, el compromiso de los estudiantes frente a las temáticas que nosotros le estemos impartiendo. Sin embargo, nosotros obviamente tenemos que reconocer una realidad súper importante y es que para los docentes, a los que estamos preparando del otro lado, desarrollar recursos gamificados no siempre es una tarea sencilla. No es fácil, pero es el mismo reto que nos hemos enfrentado, digamos, con la tecnología. Hay muchos estudios, de hecho, que hablan de las barreras tecnológicas que enfrenta nuestra generación. Ya hablamos de los nómadas, eh, bueno, hablamos en la parte laboral de los nómadas digitales, pero hablamos también de los chicos que son nacidos, o esta generación que es nacida a partir de una tecnificación súper importante que hace que todo lo que no sea digital no les llame la atención. Entonces, claro, al enfrentarnos como docentes, quienes hemos vivido la transición de la no tecnología a la tecnología, eh, enfrentarnos a estas barreras como la falta de formación, el diseño de experiencias gamificadas, la escasez de tiempo para planificar estrategias innovadoras, la dificultad de integrar tecnologías sin perder el foco de los objetivos de aprendizaje, para que no se vuelva esto como, bueno, yo les pongo un juego y los chicos se lo toman de gracia, entonces no tengo forma de evaluar, porque eso supone también tener unas rúbricas de calificación, tener un sistema de calificación, de feedback, etcétera, importante. Entonces, todo eso, si nosotros lo vemos al final, es tiempo. Entonces, crear un entorno gamificado no es algo que sea realmente fácil. Conseguir que además eso lo podamos conectar con otros elementos tecnológicos o incluso con el mismo currículo mismo, hace que sea algo realmente, digamos que complejo. Y eso hay que reconocerlo en esta tendencia tecnológica que les estoy mostrando, como en todas las demás. Pero siempre tengamos en cuenta que, digamos, esta es una de las tantas, algunas de las que marcan una tendencia importante en los estudios, en las investigaciones de los últimos años, porque aumentan la motivación de los chicos, porque mejora la retención del conocimiento, porque fomenta la... Sí, René, me quiero ver, ¿me dices? Perdona, que acabo de ver tu mano. René, ¿querías decir algo? Hola, hola.
René tiene, tengo que darle acceso al micrófono o algo que no, no sé cómo, déjame, ah, sí, ya vi. Eh, ya puedes, Sí, sí, hola eh, René, ¿qué mu- tal? muy buenas tardes. ¿Qué tal René? Perdona que estaba aquí como relacionándome un poquito con la interfaz de esto y no daba para darte el audio. Sí, cuéntame René. Sí, no, me llamó la atención el término de aprender a aprender. Sí, Eh, en los años 70 la editorial Trías pues publicó uno de los libros que me llamó la atención, sí. Aprender a aprender. Ujú, Pero yo lo apliqué como enseñaba contabilidad, me ujú, basaba en problemas contables para enseñar todo el proceso contable con los alumnos que estudiaron en su momento para peritos contadores. El sí, punto cuál es que yo aprendí a enseñar, recibí clases en profesorado económico contable. Entonces, claro, yo ya tenía la práctica, fui a sustentar con las teorías claro. y ya se platicaba acerca del constructivismo. Entonces, sin querer, nosotros ya lo estábamos aplicando Aplicando, porque íbamos construyendo conocimiento a través de la participación activa de muchos iba, alumnos inquietos, despertarles su curiosidad por aprender algo nuevo cada día en el tema que manejamos. Entonces, las fantástico. preguntas, tener las respuestas adecuadas. Entonces me dediqué a estudiar un poco más para aprender cómo enseñar, cómo facilitarles a los alumnos, porque al final de cuentas, es decir, hay un esquema, lo he visto en muchas presentaciones, de que un periodo de clase tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Pues Exacto, bien, en ese microciclo, en el espacio pedagógico del aula, se da eso en un lapso de tiempo, como se maneja en la secundaria, que hay un periodo de clases y sí, todas las asignaturas tienen que impartirse en ese periodo de clases. Pues, el punto es de optimizar el tiempo. Entonces, hacíamos ejercicios que permitieran transmitir conceptos, definiciones y aplicaciones en el orden práctico, optimizando el tiempo que quedaba. Claro, habían, digamos, solicitudes de que se extendiera un tanto el periodo o que al final de la jornada, pues, tuviéramos de 15 a 20 minutos para ultimar detalles de el cómo. claro, Porque lo interesante en los alumnos es enseñarles no el qué, sino el para qué y el para que cómo hacerlo, cómo aplicarlo así para es. su conocimiento, su práctica y pues hay satisfacciones al respecto, pero Sí, lo importante no es lo que yo hice, sino lo que aprendí para hacerlo más fácil a los alumnos. los Claro, hoy estudiantes, con la tecnología, todo eso que hacíamos manual, fíjate, pues ahora se teclea y todo el asunto. claro, Siempre está el mismo esquema del inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión didáctica. Y en lo didáctico hay dos momentos. El momento propiamente didáctico de transmitir un conocimiento, un concepto y una aplicación, pero vale más el heurístico con los alumnos, promover el momento heurístico, que ellos descubran que lo que se está explicando es cierto, es verdad, y que lo descubran por propia cuenta. Y el que está inconforme, pues hacer el diálogo pedagógico de que vamos a conducir problemas, regresemos al punto inicial y abordamos otro problema similar y es- llegamos a que pues las ecuaciones patrimoniales nos cuadran siempre, pero así, no era por un acto de magia, o no, porque había un raciocinio de aritmético, ¿ya? sí. Mire, qué interesante esto que usted me menciona y muchísimas gracias por esta intervención tan
tan maravillosa, porque da fe de todo ese proceso evolutivo que ha tenido la educación, pero que siempre ha tenido una raíz y es quien enseña tiene que aprender dos veces. Aprende a enseñar, ¿verdad? Aprende a comprender a ese público que está ahí, que es completamente distinto, que quizás una generación que se separa en su proceso de captar la información, pero que va siempre a lo mismo, ¿no? ¿Cómo acerco yo a que ese aprendizaje sea útil para el estudiante y pueda sacarle el máximo provecho en la vida real? Me hizo recordar esto a algunos proyectos, por ejemplo, que mis estudiantes de diseño se tienen que enfrentar y que en últimas el aprendizaje se da en la misma iteración, en los cambios que ellos tienen que hacer de sus diseños cuando se enfrentan a la realidad, van y los prueban y se dan cuenta de que sí, hay unas fallas por de pronto no seguir cosas teóricas, pero hay fallas que se pueden dar por el medio o se pueden dar por situaciones externas o variables que no tuvieron en cuenta. Entonces, ese proceso de iteración, de feedback constante, son los que en últimas les hacen saber y entender que en la vida real es así, que a veces hay cosas que sí, la teorías que son completamente circulares, pragmáticas y son como tienen que ser. Y hay momentos en los que ellos tienen que descubrir, ¿verdad? Como lo indica la heurística, descubrir ellos mismos cuál es la respuesta a las preguntas. Entonces, señor René, muchísimas gracias por ese aporte que nos acaba de compartir. Eh, y sí, como docentes tenemos que tener en cuenta eso. Yo creo que es el perfil inicial, sobre todo para meternos en temas que tengan que ver con el aprovechamiento de herramientas tecnológicas disponibles, es entender también un poco cuál es nuestra responsabilidad como docentes en el proceso de enseñanza, ¿verdad? Que está también en estudiar para ver cuál es la mejor forma de llegar a ese público. No es lo mismo de pronto yo desarrollar un material que esté orientado a la gamificación y trabajarlo con niños que trabajarlo con chicos universitarios o con personas de un grado de posgrado. Los resultados son distintos, los públicos son distintos, la forma de llegar desde la gamificación también es distinta y yo como docente tengo que averiguar cuál es la mejor forma de poder llegar allí. Entonces, digamos que hay diferentes tipos de tecnologías que vamos a hablar un poco acá y de entornos de aprendizaje. Aquí hay una gráfica bastante grande em, donde hablamos del Personal Learning Environment o el PLA. El PLE. Nosotros cuando hablamos de este entorno de aprendizaje quizás personal, podríamos dar cuenta de toda la cantidad de recursos tecnológicos que hoy en día, y esto no es nada, o sea, esto es quizá una tercera parte de los recursos que nosotros podemos usar día a día, pero un ejercicio que a mí me gusta hacer, y ojalá ustedes puedan hacerlo en casa, no ahora, pero sí es que hagan como un mapa y empiecen a visualizar eh, todos los recursos que ustedes utilizan día a día, desde el correo electrónico, ¿verdad? Desde el chat de WhatsApp, y el chat de WhatsApp, incluso uno podría hacer subcategorías en los chats, porque dentro de los chats están los grupos. Ahora hay unas cuestiones nuevas que lo que son canales de noticias dentro de WhatsApp, los canales de YouTube, y dentro de YouTube uno podría hacer también subcategorías, ¿verdad? Porque tenemos todos los canales que están orientados al tema de educación específica o que yo voy a un tema muy puntual y muy particular y lo busco y intento descubrir o perfeccionar algún tipo de conocimiento que no tengo, pero así como YouTube están otros recursos, ya sea Vimeo o las charlas TED o TEDx, que también las hay bastante. Algunos recursos, por ejemplo, conozco públicos muy objetivos que utilizan juegos para mantenerse a la vanguardia en conocimientos. Duolingo es uno de los ejemplos más importantes alrededor de esto, donde las personas pues usan una aplicación gamificada
que además me genera como una serie de fidelización por rachas y me da conocimiento sobre un tema en particular, en este caso los idiomas. Pero sí sería importante que nosotros podamos ver porque si nosotros tenemos como en perspectiva todo lo que nosotros utilizamos, los blogs a los que accedemos, las redes sociales a en las que estamos, los tipos de correos o plataformas a las que nosotros tenemos que acceder para poder brindar información, nos damos cuenta que la tecnología está mediada o está inmersa también en redes y plataformas que facilitan el aprendizaje y yo tengo que encontrar, entonces así como decía el señor René, tengo que encontrar la manera de facilitar desde ese conocimiento, de la forma más fácil, aprender cuál es la forma más fácil con la que mis estudiantes se comunican. Yo tuve una experiencia muy particular. Yo no sabía que los estudiantes que tengo ahora, que son estudiantes de universidad, utilizaban una red social específica para publicar, bueno, digamos que yo soy la generación más del Instagram y desde el Instagram pues publicó trabajo, publicó cosas, pero yo no sabía que había una red social que ellos manejaban que se llamaba, o que se llama, porque funciona, se llama Be Real. Y era como una red completamente antagónica a lo que se conoce como el Instagram, donde todo es perfecto, donde tú tomas la foto perfecta, posteas y haces un escrito y ta, 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 ta. Esta, lo que demandaba de mis estudiantes era que mostraran su trabajo, incluso sus vidas, porque no era solamente de su trabajo, pero me di cuenta de algo tan bonito que era que ellos publicaban su trabajo en tiempo real. Entonces, por eso se llamaba Be Real, ser real. Y esta aplicación se basaba, así como para contarles rápidamente, en que les mandaba, digamos, una notificación y en el momento que recibían la notificación, ellos tenían X tiempo para hacer una publicación. Es decir, ellos no se podían preparar, no podían poner, digamos, lo que estaban haciendo de manera perfecta, como de pronto en Instagram hay filtros, hay cosas y uno postea la foto que uno le parece que es la más correcta. En este caso, ellos tenían un tiempo muy corto para poder publicar sus fotos y eso hacía que los demás que se seguían en esa red, valoraran su trabajo como algo real, no como algo en el que tú te preguntas, que no sé, me imagino que a muchos les ha tenido que pasar, en el que uno se cuestiona como, ¿esta foto será real? Ya voy con el tema de la inteligencia artificial, ¿será inteligencia artificial? ¿Será que esto es un montaje? ¿Será que esto es un render, que también es el fotorrealismo hecho por computadora? ¿Será que esto es un render? Por el tipo de perfección o por la calidad de la fotografía, estas aplicaciones ya me permitían saber que lo que sea que estuviese pasando en Be Real era real porque tenías muy poco tiempo para preparar. Entonces, claro, empecé a entender que a mis estudiantes lo que les importaba no era hacer cosas digamos, no hacer no, sino no preparar cosas para que se vieran perfectas, sino que hacían perfecto su proceso, hacían muy perfecto su proceso porque tenían que perfeccionar, porque no sabían en qué momento la aplicación les iba a pedir que hicieran un registro de eso, y hacían tan perfecto su proceso que la calidad de sus trabajos al final era maravilloso y era brillante. Entonces, claro, yo entendí que esta generación era, digamos, manejaba el tema del perfeccionamiento completamente distinto al de nuestra generación. ¿Hay alguien por ahí levantando la mano? Chu, 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 chu. ¿O fui yo misma? Yo levanté la mano. A ver quién. ¿Hay alguna mano levantada que me escriba en el chat si, porque no sé si fue que yo hundí algo acá que no debí? Ok. Bueno, creo que sí, pero no sé cómo hacer para. Ok. Listo.
¿Vale? Entonces, eso hay que estar uno como muy, muy apercibido. Me he dado cuenta que usar algunos recursos que de pronto hace unos años eran maravillosos para los estudiantes, como ponerles un pequeño video para explicarles algo en clase, ya para ellos es algo, un video de más de 3 minutos, y aquí con 3 minutos estoy exagerando, hablando de una generación que está entre los 14 y los 22 años. No estoy hablando de todas las generaciones, por eso es importante la clase de ayer con respecto al tema generacional. Eh, y estos chicos que están entre los 16 y los 22 años, si les pongo un video de 3 minutos, se disocian completamente. Entonces, tengo que encontrar estímulos que sean mucho más rápidos, información que sea mucho más asertiva, y que acierte en el tema de tiempos muy inmediata, y que les satisfagan a ellos una necesidad de conocimiento, digamos, rápida y eficaz. Esa es como el mensaje que me ha quedado en los últimos años, que he estado intentando también perfeccionar mis procesos de enseñanza y el uso de las tecnologías, o sea, ser muy selectiva en el uso de las tecnologías por las cuales quiero mediar mi proceso de enseñanza hacia ellos, muy orientado a lo que ellos necesitan y lo que ellos usan, porque son definitivamente una generación completamente distinta. Y por supuesto, esto, hay que entrenarnos para poderles enseñar a estas nuevas generaciones. Y ese entrenamiento es precisamente esto que estamos haciendo hoy, capacitándonos, pero también el proceso no autodidacta, el día a día, intentar conocer qué es lo que nuestros chicos demandan y requieren. Entonces, yo ahora vamos a mirar, veamos, voy a utilizar este video que, si bien no tiene nada que ver ni con tecnología ni con educación, para que nosotros veamos un poco y hagamos como una especie de analogía con respecto a lo que a veces nosotros intentamos hacer evidente y no es tan evidente para nuestros estudiantes. Y me gustaría que ojalá podamos participar, todos estemos muy atentos, un video muy chévere. em, pero ojalá podamos participar para ver ustedes qué opinan al respecto. A shop called What's in Store is open for business. Security cameras show that nearly all the products on the shelves are blank and have no information on them. A woman walks into the store. She looks at the blank products and is very confused. La señora que entra en una tienda. Something you're particularly looking for? No, An explanation? One by one, more customers enter, each as confused as the last. What's all this unmarked stuff? It's just regular food. What's the deal? Can you tell what's what? It don't even have sign. A woman points to some tins. Is this a different item to that? Not necessarily, no. This is crazy. Are you sure this isn't some kind of massive joke? So you don't know what it is? No, I don't. No, you know, obviously, but how do we know? No, I don't know either. A title reads, "Everyone should have the right to know what they're buying." Yet 9 in 10 blind and partially sighted people find it difficult to access crucial information on packaging. There's no nutrition value, there's no fat, there's no salt. La gente está haciendo una crítica al vendedor que está ahí presente. Obviamente, ven un montón de productos, chocolatinas, latas, cajas, frascos, y ninguno de ellos tiene información. No hay textos, no hay nada. Esta señora que está ahí le está reclamando como ni siquiera tiene la tabla nutricional, no tengo ni idea de qué es lo que tiene. Y el señor simplemente le dice como que, bueno, eso es lo que hay, señora. Yo no tengo ni idea de qué es lo que hay aquí, yo estoy aquí de vendedor. Y no le da mayor información. Simplemente lo único lo que se diferencia es digamos, en los colores, ¿no? Y en las formas de cada uno, que podrían asumir que una lata tiene una bebida, obviamente, y un paquete rectangular pues tiene una chocolatina o algo que se le parezca a lo que nos venden.
Al final es un mensaje, digamos, el mensaje intermedio que estaba allí, muy orientado a que todas las personas necesitan saber la información de manera correcta, pero hay un porcentaje de una comunidad que no tiene acceso a esa información porque son ciegos. Entonces, claro, es un experimento social que está hecho para hacernos ver a todos que así como se sintieron estas personas frustradas porque no tienen información, ese es el día a día de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y muchas veces, y pongo mucho este video porque me gusta para hacer muchas analogías, un poco aquí con el volumen más bajita, para que vean las reacciones de las demás personas que entran, pero me gusta ponerlo mucho como analogía de una realidad en la que muchas veces, aún teniendo un recurso tecnológico importante, poderoso, al no saberlo utilizar, la información a los estudiantes no llega como nosotros queremos que llegue. Los estudiantes no logran leer, no logran hacer evidente la información que yo necesito que ellos tengan a su mano. Y es importante poder ser muy transparentes y aquí nos podríamos incluso extender a hablar del tema de la asequibilidad en la educación y el uso de la tecnología para hacer más asequible la información, pero no nos vamos a extender en eso, lo traigo a manera de reflexión para todos. Y me gustaría escuchar sus opiniones, de pronto un par de opiniones sobre lo que ustedes consideran al respecto. Muchas veces incluso podríamos hablar de que nuestro lenguaje llega a ser tan técnico, ¿verdad? Que sobrepasa la comprensión de muchos estudiantes. Y eso hace que sea una situación así igual de frustrante como una persona que no puede leer una información en una tienda. Leonard, ¿nos quieres decir? Levantas la manito.
Hola. Ya, qué pena. Mm, Qué pena con todos. Bueno, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia de un apagón. Por suerte no fue nada mayor. Y agradezco su paciencia. Me disculpo con ustedes. eh, pero bueno, como sabrán, estas son una de las cosas también que nos tiene la tecnología, ¿no? Y que muchos los padecimos en pandemia. Y bueno, muy de nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias por su espera y por esperarme. Y seguimos con lo que veníamos hablando. Déjenme acomodo nuevamente aquí todas mis cositas. Ok. Sabe que si alguno me quiere hablar, porfa, me levanta la mano. De todos modos, yo tengo el chat aquí, pero a veces me concentro mucho en lo que les quiero mostrar. Bueno, una de las fuentes principales que yo utilizo, y esto es súper importante, súper bueno, para mantenerme informada sobre cuáles son las tendencias educativas, es esto que se llama el Horizon Report, o el reporte Horizon, que lo puedes buscar así en Google. Y ellos anualmente sacan un reporte. Antes lo hacían en varios idiomas. Me di cuenta que el último solamente lo han sacado en inglés. El más reciente, les he compartido, o cuando les comparta esta presentación, si le hacen clic aquí al nombre, les va a aparecer un PDF con una traducción. He sacado el del 2024, ya el del 2025 está disponible y les voy a hablar un poquito sobre él, pero digamos que básicamente aprovechando que está en español, quería comentarles también un poco sobre cómo es este trabajo, porque hace parte de un gran grupo de expertos, ¿verdad?, que trabajan en una metodología muy específica y que tienen unas herramientas muy importantes para determinar cuáles son las tendencias de cara a la tecnología para ese año. Es decir, este informe que salió del 2025, que ya está publicado en la página oficial de Horizon. A ver si la tengo por aquí logueada, la podemos buscar. Les colocan en Google, se van a dar cuenta que Educase es la página o la librería que compila estos documentos. Y por lo general ellos tienen el reporte completo en PDF que ustedes se pueden descargar. En versiones anteriores lo pueden encontrar en otros idiomas, como el portugués y el español. Em, pero digamos que ellos tienden a acertar muy bien, tienden a acertar muy bien en cuáles son las tecnologías con las que nos vamos a enfrentar en este año, cuáles son esas situaciones como muy emergentes de cara a lo que se viene presentando. Miren que el 2024 ya se estaba hablando de los usos apropiados de tecnologías basadas en inteligencia artificial, apoyar el dominio de la inteligencia artificial, dar soporte al aprendizaje equitativo e inclusivo, proteger la privacidad y la seguridad de datos. Es algo que se viene moviendo y en el reporte del 2025 el tema de ciberseguridad está muy fuerte, sobre todo porque el tema de la inteligencia artificial se ha prestado mucho para que se permeen muchos datos, además de todo lo que ya hemos conocido, como lo que ha pasado con Cambridge Analytica y como lo que hacen todas las redes sociales, que filtran un poco la información de nosotros como usuarios. Eh, y apoyar los temas de la salud mental, que también está muy fuerte en el tema del 2025. Y aquí volvemos otra vez a retomar el tema de la salud mental como algo que está predominando fuertemente esta nueva generación de chicos que tenemos en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Por supuesto, después de la pandemia se ha acentuado muchísimo más el tema de hablar de esto más libremente, pero también de reconocer que se detonaron muchas
más situaciones relacionadas con el tema de salud mental que afectan directamente el tema de la enseñanza, de la educación. Eh, pero aquí podemos ver como un breve resumen, hablando de las tendencias sociales, a los que le interesen las tendencias tecnológicas. Entonces, aquí está la preocupación por la ciberseguridad, que aumenta, el uso de analíticas para el aprendizaje también, o sea, todo lo que es la big data, es algo también, una tendencia tecnológica importante. Y aún persiste la brecha tecnológica, o sea, es decir, que a pesar del incremento del uso de la tecnología que se dio en la pandemia, que fue cuando hubo el boom, ¿verdad? Todavía hay muchísimas personas sin acceso a Internet. Eh, Sobre todo que se siente muchísimo más en el ámbito educativo, sobre todo en zonas que son rurales, que están más marginadas económicamente, etcétera, etcétera. Entonces les dejo este informe, es súper importante que incluso revisen algunos informes anteriores que les pueden dar pistas. Por ejemplo, yo cuando estaba terminando, después de pandemia en el 21, mi tesis doctoral, lo que hablaba el Horizon Report era un poco de esto, de la educación 5.0, hacia dónde tenía que tender esa educación, ¿verdad? Eh, pero también hablaba del tema de la inteligencia artificial y aún en el 2021, principios del 2021, todavía no sabíamos, no había sido el boom de noviembre del 21 con lo de inteligencia artificial. Entonces, para hacer como un repasito rápido sobre estas tendencias en la educación 1.0, ¿verdad? Que se dio a mediados del siglo XVII y finales del siglo XIX. Eh, digamos que la educación 1.0 está basada en la memorización, en la enseñanza magistral, donde el docente tenía este rol como de figura central, que era quien imponía de alguna manera la información o lo que se podía compartir dentro del aula o el recinto que se escogiera para eso. Y digamos que la tecnología más marcada en ese momento fue la imprenta, ¿no? Que permitió como la difusión un poco más del conocimiento, ya no solamente a través de la oratoria, sino a través de esta tecnología. La educación 2.0 que tenemos por acá, que ya se dio hacia finales del siglo XX, los años 2000, se revoluciona, por supuesto, con la llegada del Internet. Se introducen ya conceptos educativos que están más relacionados con el aprendizaje colaborativo, con plataformas digitales, con los Moodles, no sé si lo recuerdan, con el Blackboard, que aún hoy por hoy los podemos encontrar. En la educación ya centrada en la 3.0, entonces ya hablamos de la expansión de la web 2.0, del aprendizaje personalizado, del tema de la gamificación, que es algo que hablamos ahorita, de los MOOCs, o sea, ya empiezan a diversificarse cursos, por ejemplo, como Doméstica, como Coursera, como edX, como eh, eh, Udemy, bueno, todas estas academias donde se centraliza la información de manera asincrónica y la educación ya, digamos, 4.0, que estuvo muy en auge hacia finales del 2019, principio de 2020, donde ya se empieza a hablar de la integración de la inteligencia artificial, la big data, la realidad aumentada, las realidades mixtas, en realidad virtual, aumentada, mixta. Y ya cómo se adaptaba entonces la educación un poco de cara al aprendizaje basado en información y de datos. Y ahorita lo que más está, de lo que más se está discutiendo no es algo que podamos decir que ya estamos en ello, pero es sobre la educación 0.5, ¿sí? Esa educación que empieza ya no centrada en las personas como tal, sino, no, hay alguien hablándome, sí, la clase se está grabando. A ver, voy a verificar. Sí.
No, sí se está grabando. Sí, hasta ahora se está grabando. ¿Listo? La tranquilidad de todos. Ana, ¿me puedes escuchar bien? Ana, me decía que no se escucha. Amanda, sí, en Maracaibo. Ok, fuerte. Bueno, seguimos. Voy a poner aquí el chat un poquito más para abajo. Es que este chat no me deja visualizar bien la presentación. Listo, bueno, acá no hay mucho que ver. Pero sí hablarles un poco como, listo, de esa educación 0.5, donde realmente se quiere empezar otra vez, donde es como volver a los orígenes. Se empieza con las personas y no con la tecnología. En su propósito, digamos, refiere explícitamente a que los resultados que deben lograr las personas, ¿no? En su entorno educativo es la experiencia misma de aprender. Es decir, no se trata de proporcionar a cada uno de los alumnos una computadora portátil o una tableta que fue como lo que intentó hacer muchos ministerios de tecnología y de educación de muchos de nuestros países en los que se decía como, bueno, se va a designar un rubro para educación y vamos a repartir 10.000, 20.000 tabletas y con eso resolvemos un problema, pero no estamos resolviendo el problema de raíz, el problema humano, el problema de la conectividad, el problema como lo que me acaba de pasar a mí en este momento de, ok, ¿quién me garantiza a mí que va a haber una infraestructura o como lo que le está pasando a nuestra amiga Amanda en Maracaibo, que nos garantiza a nosotros que vamos a tener un flujo de energía eléctrica constante para poder hacer uso pleno y óptimo de un recurso, ¿sí? O sea, si una tecnología se entrega de manera aislada, si yo tengo una tablet, pero yo no tengo la forma de acceder a MOOCs, yo no tengo la forma de acceder a Internet, no tengo la forma de pronto de formarme para hacer el uso o el máximo provecho de eso, entonces la tecnología no sirve, ¿sí? Por eso es una herramienta, por eso no es la solución. Y esto es lo que trata también de hacer ver un poco la educación 5.0, ¿verdad? Donde todo comienza por el humano, donde se requiere ecologías, ahí estamos hablando de todo el sistema, cada día más asequible, más potente, más adaptada a nuestras necesidades específicas, donde necesitamos que formen parte de nosotros de forma natural, de forma orgánica, que no tengamos que estar digamos, en una constante búsqueda, como ha resultado agotador en los últimos años, el boom tecnológico, que era lo que hablamos al principio del todo, ¿no? Entonces, eh, les dejo ahí como la inquietud para que sigamos buscando a ver de qué manera nosotros también como profesionales eh, vamos a enseñar de cara a esta educación 5.0. Entonces ya miramos un poquito de las tendencias actuales con, con el reporte de Horizon, pero digamos que vamos a hacer un repaso sobre lo que ha pasado en los últimos 5 años. Desde el 2019, si vemos, siempre hay un año donde hay una tecnología que prima, ¿no? Que ha empezado como a primar. En 2019 y finales de 2019 se hablaba mucho del tema de las criptomonedas, hubo un boom importante sobre eso. En el 2020 con la pandemia ya se hablaba de los NFT y esto parece que no fuese importante, pero resulta que se va a convertir en un factor muy importante. Ya lo vamos a ver ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y vamos a descentralizar el arte. Es decir, yo voy a tomar el concepto de las criptomonedas y del mercado descentralizado. Ya no son los bancos los que operan todo el flujo del dinero, sino que hay unas tasas de intercambio que nosotros mismos nos podemos crear y podemos intercambiar, porque no hacemos lo mismo con el arte. Y se crean los NFTs y hubo un boom impresionante de los NFT y la reconceptualización del arte digital. Luego, por allí, Facebook se convierte en Meta y vuelve un boom el tema del metaverso en el 2021, en el que se creía que esto, digamos, iba a tener
una movida súper importante hasta que en el 2022 la inteligencia artificial llegó para quedarse y llegó con fuerza. Llegó con tanta fuerza que tuvo 1 millón de usuarios en las primeras 5 horas. Es una de las tecnologías con una adopción tecnológica más rápida que se haya visto en la historia y cada vez creo que va a ser así. Pero ahora estamos hablando de temas de ciberseguridad, estamos hablando de temas de robótica. Hemos estado viendo unos movimientos del robot que hizo Tesla, de algunos elementos más biomecánicos con uso de inteligencia artificial e incluso se ha estado hablando mucho del término de inteligencia artificial, ya viéndonos de cara a años posteriores sobre la inteligencia artificial generativa y ahorita vamos a detenernos un poquito a ver sobre qué es eso, básicamente. Y sí, cuando llegó la inteligencia artificial, hago el stop ahí porque esto definitivamente marcó un antes y un después en la forma como nosotros nos hemos relacionado con el Internet y con todo. Y como todo, surgió el miedo, ¿no? Surgieron estas cosas que surgen cada vez que hay unos cambios muy disruptivos. Y bueno, miren, los encabezados de muchas noticias en los años 2021, 2022, eh, donde pedían que separara el tema de la inteligencia artificial, donde decía que la inteligencia artificial iba a afectar a el tanto por ciento, un alto porcentaje de trabajos, donde decían que los estudiantes ya no iban a necesitar estudiar porque todo iba a ser hecho por la inteligencia artificial, entonces no podíamos saber que era hecho por ellos y que no. Y se empezaron a hacer consideraciones éticas alrededor de esta gran tecnología y son cosas que tenemos que tener en cuenta para medir si realmente nos genera toda esa incertidumbre, ¿verdad? O si realmente hay una promesa o hay algo que le genere ese valor importante al uso de la inteligencia artificial para lo que nosotros hacemos el día a día. Ya ni siquiera me estoy centrando en el tema de la educación, sino para lo que nosotros vamos a utilizar en el día a día. Porque al final lo que utilizamos en el día a día se convierte en esos recursos aplicables que vamos a tener que necesitar eh, hacer cara de frente a lo que sea que nosotros estemos enseñando. Bien. Grande aquí, se me ha olvidado. Ok. Entonces, esto, y por eso paré cuando estaba hablando con ustedes sobre los NFTs, porque resulta que cada vez que, bueno, yo en el análisis que he hecho sobre los avances de tecnología y de lo que hablan de los papers y las investigaciones al respecto, es que si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia, en la evolución tecnológica, eh, siempre se han generado unos cambios como muy, muy profundos que transforman la manera en la que nosotros día a día pues, nos comunicamos, trabajamos, nos expresamos. Y un claro ejemplo de eso siempre ha tenido que ver con el arte. O sea, cuando ha surgido un elemento tecnológico, como en este caso, la invención de la cámara fotográfica en el arte, tuvo un alto impacto, porque antes, digamos que la inspiración de los artistas, las pinturas, los dibujos, lo que ellos querían representar por medio de las diferentes técnicas que existieran, era la realidad, captar el momento y plasmar eso de la manera más concreta, de la manera más pura, de la manera más cercana a la realidad posible. Y sin embargo, con la llegada de la fotografía en el siglo XIX, el arte experimentó una revolución. Claro, esto haciendo el símil para los artistas, fue como la llegada de la inteligencia artificial o fue como la llegada de una tecnología que dijo, bueno, esto va a reemplazar lo otro. ¿Para qué vamos a nosotros dedicarnos horas y horas pintando si a lo mejor un aparato que está aquí y con un clic es que en segundos te te saca lo que te demoraste horas haciendo? ¿Le resuena familiar como cuando uno a lo mejor le pide a ChatGPT, necesito hacer esto, y en segundos te estructura un proyecto cuando tú podías demorarte semanas haciéndolo? Pues algo similar también pasó con el arte y sin embargo, con la llegada de la fotografía, por eso quiero hacer mucho hincapié en que esto lo podemos ver como una promesa
o lo podemos ver como algo intimidante. Y es que fue justamente la llegada digamos, de esta invención tecnológica a finales del siglo XIX, que el arte experimentó una revolución. Los artistas ya no tenían que limitarse a la reproducción fiel de la realidad. Eso fue precisamente lo que hizo que surgieran nuevos movimientos como el impresionismo, el expresionismo, o la subjetividad, y una cantidad de estilos de arte completamente distintos, abstractos, que revolucionaron completamente el arte y le dieron una expresión completamente distinta. En cambio, la fotografía, en lugar de sustituir ese arte tradicional como se pensaba, lo que hizo fue que abrió las puertas a experimentar las representaciones visuales de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces, esto para decirles que no todas las innovaciones, digamos, o siempre las innovaciones tecnológicas o los cambios disruptivos tecnológicos, de una u otra forma, establecen esta relación como con el ludismo, ¿no? Que ocurrió también en la Revolución Industrial a principios del siglo XIX, cuando, perdón, se puso la introducción de las máquinas de coser que amenazaban reemplazar la mano de obra. Entonces, para muchos trabajadores esta automatización eh, significaba como la pérdida de muchos empleos, el deterioro de las condiciones de vida, y sí, como que entraron en conflicto y eso generó este término que se le llama ludismo, que es como el temor al cambio tecnológico y el impacto de eso. Y no sé si esto que les estoy contando aquí les resuena con muchos aspectos tecnológicos que han llegado a cambiar de pronto la forma como nosotros venimos desarrollando o haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, Uber y los taxis, los miedos ludistas que han fracasado, porque esta frase, que es muy cierta, es todos los miedos ludistas han fracasado. Uber o las comunidades de taxis se cansaron de luchar con Uber y con esta forma nueva, así como los Airbnb con los hoteles, y sí que han habido un montón de regulaciones al respecto, y hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo, siempre habrá de un lado u otro, pero no han desaparecido. O sea, lo importante es que no han desaparecido, pero hemos encontrado nuevas formas, nuevas leyes, nuevas regulaciones que nos permiten usarla de la mejor forma. Entonces, lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, o lo mismo pretendemos que ocurra con la inteligencia artificial. Ahora mismo, para muchos, significa un caos, digamos, tecnológico, quizás, eh, tener que afrontar una realidad en la que nosotros no podemos medir si un trabajo lo hizo un estudiante o no, o lo hizo con inteligencia artificial. Y sí que se nos ha ido, estoy segura, eh, afinando mucho más el sentido para identificar cuándo definitivamente es hecho por una inteligencia artificial o no. Pero como todo, eso es fruto también de la misma, perdón, eso es fruto de la misma diversificación de herramientas que encontramos hoy en día. Aquí les voy a dejar también un recurso para que ustedes se den cuenta cómo la inteligencia artificial cada día, cada día que ha pasado desde que surgió ChatGPT y los GPTs, que no son más que los hijos que surgen a partir de estas redes neuronales que están entrenadas para hacer y facilitarnos la vida, cómo han surgido muchísimas más herramientas. Entonces les dejo por acá, vamos a abrirlo un momentico, y es un directorio importante sobre diferentes tipos de herramientas con inteligencia artificial. Recuerden que como esto es algo que está en desarrollo, cuando digo esto me refiero a la inteligencia artificial y a las aplicaciones basadas en inteligencia artificial o impulsadas por inteligencia artificial, muchas de ellas pues eh, les pedirán pagos, otras les darán una serie de puntos o de monedas o permisos hasta cierto punto para que prueben la aplicación y luego ya accedan a las cosas pagas, así como
encontrarán aplicaciones gratis o que tengan unas versiones gratis importantes. Entonces, aquí, si ustedes, dependiendo para lo que lo quieran usar en sus aulas de clase, si bien la educación está abierta para todo, pero hay aplicaciones específicas que aceleradas con inteligencia artificial les sirven para el tema de redes sociales, para marketing, para fotografía, arte y avatar, que como ven otra vez, la inteligencia artificial, la segunda revolución que tuvo y la adopción rápida que tuvo el chat GPT fue gracias a DALL-E, que era un motor que generaba imágenes a partir de prompts o de indicaciones que nosotros le colocáramos a la inteligencia artificial, y esto, por supuesto, revolucionó absolutamente el mundo. Cuando ya nosotros nos empezamos a ver, digamos, reflejados de alguna manera en que el arte o la inteligencia artificial, que lo que hacía era codificar información y hacérmela más fácil, traducírmela de una mejor forma, ya empezamos a hablar de inteligencia artificial generativa, donde definitivamente eh, la tecnología está tocando una fibra que a lo mejor antes para el ser humano era mucho más compleja y que estaba relacionada con su capacidad de crear, de generar. Y por eso se llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es capaz de crear la inteligencia artificial? ¿Qué es capaz de generar? Cuando ya hablamos que es capaz de generar cosas que estaban muy orientadas al alma humana, al aspecto creativo del ser humano, como lo es el arte, como es la música. Por ejemplo, por aquí veremos creación de temas, por ejemplo, de podcast. Tú le puedes colocar una información, ahora los chicos que les gusta escuchar podcast, tú le puedes colocar una información que de pronto se considere difícil de digerir o aburrida o de historia, y tú lo dices, mira, creamos un podcast a partir de esto, en plan preguntas y respuestas, dos personas interactuando, y te lo hace perfectamente. Todo lo que tiene que ver con cine, con música, con creación de voz o imitación de voz, hay de todo. Hay de todo, incluso impulsado para temas mucho más operativos como el Excel, de voz a texto, que esto también es muy importante. Incluso ya hay programas que lo tienen. Por ejemplo, si yo abro mi aplicación, y esto es súper importante para las personas que hacen conferencias en otros idiomas, si yo hablo, por ejemplo, mi PowerPoint aquí, voy a abrir mi Microsoft PowerPoint. Ya PowerPoint, por default, por defecto, me genera, quiero mostrarles esto porque a lo mejor les puede servir a algunos, me da la posibilidad de, si yo voy a hacer una exposición en otro idioma, ¿verdad? Y yo voy a hablar, él puede utilizar mi voz del micrófono y hacer una traducción en simultáneo. Miren, para mí esto fue revelador y al mismo tiempo escalofriante cuando lo vi en una conferencia, porque al conferencista le habían llevado un traductor a una persona que iba a traducir, y él le dijo, no, no, por favor, dame la oportunidad configurar subtítulos. Entonces yo aquí digo idioma hablado, yo le digo que voy a hablar español, ¿ok? El idioma hablado es español, y le voy a decir que los subtítulos, el idioma de los subtítulos sea en inglés, ¿vale? O en el idioma que ustedes quieran, miren la lista tan grande que hay. Cuando yo hago mi presentación, me debería aparecer abajo, déjame subir esto que no me deja ver, en automático la traducción de lo que yo les estoy diciendo en inglés, ¿ok? Esto que les estoy mostrando ahora es una traducción en simultáneo y en tiempo real, en el que PowerPoint me está traduciendo cada una de las palabras que yo estoy utilizando para hablarles a ustedes. ¿Ok? Translating every single word. Y lo podríamos hacer al revés. Una persona que esté hablando inglés podríamos traducirle en tiempo real, y esto es inteligencia artificial integrada.
algo que nosotros utilizamos en nuestro día a día, ¿vale? Se los dejo aquí para que lo exploren. Por aquí está el tema de presentación con diapositivas, configuración, y aquí idioma hablado, idioma subtítulos. Bien. Y seguimos con algunas de las herramientas que tenemos. eh, bueno, por acá, perdón, voy a leer los chats a ver qué dicen. Eh, Es necesario que se incentiven las normas y pautas exigidas para lograr avances en áreas en las que se requiera aplicar tecnología. Así es. Tienes toda la razón, Amanda. De hecho, esa es la tarea más dura que tenemos, no solamente nosotros como docentes hacia nuestros estudiantes, ni siquiera como docentes entre docentes, sino desde el tema de políticas públicas también. Es importante que ya los gobiernos también establezcan cuáles son esas pautas con las que nosotros tenemos que hacer uso, sobre todo ético, de la tecnología. Por acá Rocío nos dice que ya hay apps para detectar plagios de trabajos escritos. Para detectar plagios de trabajos escritos, eh, no se ha refinado a detectar plagios digamos, con uso de inteligencia artificial. No están del todo muy sofisticadas, tienden a tener un porcentaje de error muy alto, entonces es más complicado, pero sí para detectar plagios de trabajo, por ejemplo, hay una muy famosa que se llama Turnitin, no sé si la conocen, donde uno le pide a los estudiantes que suban sus trabajos en esa plataforma y la plataforma les indica a ustedes y les señala, les resalta exactamente dónde han habido plagios específicos, o sea, dónde se ha copiado, dónde ha habido como un copy-paste sin una cita correcta en el trabajo de un estudiante. De hecho, eso que te resalta, te lo comparte en un link que tú puedes acceder para revisar en qué parte está radicado ese plagio. Y sí, herramientas hay para todo. Eh, Solo que bueno, aquí pues me gustó esta porque esta es una biblioteca que realmente compila por categorías, ¿no? Como mira, música, voz, audio. Yo puedo entrar aquí y seguramente me despliega una lista más grande de diferentes tipos de, de GPTs, ¿verdad? Y de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y en las redes neuronales, solo para el tema de voz. Aquí estamos hablando voz, música, audio. Y aquí hay unas que te dicen, miren, son premium. Premium es la versión free con suscripción, ¿ok? Y y tenemos la versión de pago. Aquí te dicen como que, mira, aquí son $44. Hay otras que te dicen, mira, Artflow AI es gratis. Entonces, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, digamos que tenemos un proyecto y podemos costearnos, o el proyecto nos puede costear una de estas aplicaciones, podemos mirar cuáles son las opciones de acuerdo a nuestro presupuesto. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Bueno, seguimos por acá. Ya les dejo, entonces, René, ya te averiguo a qué hora es la sesión del sábado, que no lo tengo muy claro, y te comparto la información. Un segundo. Listo, ya pregunté y en cuanto tenga la respuesta te respondo, René. Entonces, ya siguiendo como para ir cerrando y para irlos escuchando un poquito más a ustedes, que me gustaría. Me acomodo, que vuelvo a acomodar esto por acá. Hay unas herramientas muy específicas que me gustaría compartirles, que son de inteligencia artificial, pero ya digamos que más centradas en el tema de la educación. Y es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear rúbricas de evaluación, ¿verdad? Si quisiéramos crear rúbricas de evaluación, podríamos acceder a generadores de rúbricas impulsadas con inteligencia artificial
Aquí hay como un pequeño videito para no tener que entrar porque me pide loguearme, me pide correo y verificación con doble factor y tal. Entonces es mucho más complejo. Un pequeñito video. Bueno, realmente no tiene audio, pero sí nos enseña como de qué edad, para qué edad escolar está designada esa rúbrica, en qué áreas y ciencias sociales, cómo quiero calificar del 1 al 10, del 1 al 5, si mi idioma es castellano. Y aquí les voy a especificar cuál es la actividad que quiero evaluar lo más detallada posible con los resultados que quiero, ¿no? O sea, obviamente aquí tendremos que tener en cuenta cuáles son los objetivos del curso, cuáles son los resultados esperados de nuestro estudiante, ta, 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 ta. Y miren cómo les crea por categorías, contenido, organización, expresión, ta, 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 cada uno de los niveles de calificación que yo les puedo compartir a mis estudiantes para que digan, ay, profesora, ¿por qué saqué 3? Pues, porque tal, y puedo ubicarlo en la rúbrica, eh, en la rúbrica de evaluación. Entonces, esta aplicación está muy buena. De hecho, la página tiene muchos más recursos. Tiene chatbots educativos, tiene entrevistas con personajes históricos, que también es muy chévere. Tiene situaciones de aprendizaje, tiene cuestionarios de evaluación, también algunos con gamificación. Tiene generador de actividades, de presentaciones, que ahorita vamos a ver uno para hacer presentaciones. Y bueno, tiene otros más que les sugiero como que puedan echarle un vistazo. René, ¿estás ahí? Me han dicho que a las 8. Te lo voy a dejar escrito por acá por si no oíste. A las 8 p.m. La clase de mañana. ¿Listo? Vale. Nos devolvemos por aquí. La presentación. Bueno, para los profes también que estén interesados en el tema de investigación. Eh, yo sé que muchos no se dedican concretamente a la investigación, pero definitivamente es importante cuando nosotros queremos ver como referentes de personas que hayan validado cosas que hayamos hecho en el aula o nosotros estemos haciendo algún tipo de maestría, algún tipo de especialización o de doctorado, si es caso, haciendo algún estudio superior y queramos revisar cuáles son como esas investigaciones validadas por pares, ta, 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 les recomiendo esta página que se llama Elicit. Aquí parece que me falló el clic. Vamos a ver. Elicit. Pide también loguearse, pero es muy interesante porque parte de una pregunta de investigación, ¿verdad? Eh, si me puedo loguear rápidamente aquí. Porque tengo como una cuenta automática. A este, como si lo suelo usar. No, parece que no está mi cuenta. A ver si aquí hay algún videito que nos explique. Mi cuenta como no está allí. Elicit, ustedes le pueden hacer una pregunta de investigación, cualquier tipo de pregunta, pueden incluso preguntarle en español también, antes era limitado solo al tema del inglés, y esto, dependiendo de lo que ustedes le pregunten, por ejemplo, no sé, ¿cuál es el beneficio de tomar L-teanine y combinado con cafeína? Entonces aquí me muestra todos los estudios que hay alrededor de eso, me muestra los papers, me hace resúmenes, me dice en qué biblioteca o en qué base de datos lo puedo encontrar simplemente como haciéndolo clic. Es como si fuese un Google académico más sofisticado porque ya me trae papers que sean, por ejemplo, revisados por pares de alta calidad y tal. Tenemos también creación de presentaciones para los profes que de pronto les gane el tiempo, entonces yo puedo ir y crear presentaciones con IA, yo le coloco la temática, le digo cuántas diapositivas quiero
que me lo presente y te dice cómo quieres que personalice tus diapositivas y utiliza recursos libres, ¿verdad? Como FreePic o Flightcom, que utiliza imágenes gratuitas. Es realmente una opción muy buena si quieren crearse unas presentaciones de manera como rápida y efectiva. Es decir, les digo, vamos allá, me dice, ¿cuál es tu tema? ¿En qué tono lo quieres? ¿Quieres un tono formal? ¿Quieres un tono académico? ¿En qué idioma lo quieres? ¿Cuántas diapositivas quieres? ¿Cómo quieres que sea? Si quieres que sea minimalista, geométrica, colorida, profesional. Pum, tú lo escoges y le das generar presentación y él te lo va a desarrollar. Entonces, podríamos decir, no sé, educación mediada por tecnología. Y le voy a decir que sea un tono divertido. Le voy a decir que sea en español, le voy a pedir que sean 5 diapositivas, le voy a decir que sea minimalista y le doy generar presentación. El valor debe ser mínimo 6, ok, vale. Digo que me genere la presentación, este como una versión de prueba, luego me dice ahí como planes y precios para que yo pueda evidenciar. De hecho ya me pide loguearme, tienen casi todo, pide el login, que es un poco. Vamos a loguearnos. Para que vean, porque creo que este les puede ser de mucha utilidad. Igual con la profe Mari podrían explorarlo más adelante de manera más detallada, hacer algunos ejercicios prácticos. Este new project. Educación mediada por tecnología, que fue lo que escribimos ahorita. Y aquí está generándome las presentaciones con algunas imágenes, supongo. Mientras esto va generándolo, que está un poco lento, también les dejo otro recurso que está ahí mismo en Megaprofe, que se los envié ahorita, que también es para juegos y gamificación con IA. Entonces, son unos recursos que me gustaría que revisaran y pudiesen ver antes de que termináramos la sesión. Y quería exponer estos últimos minutos que tenemos para abrir preguntas que tengan respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Este es mi contacto por si tienen alguna pregunta en particular que no puedan hacerme en el momento. Ah, bueno, miren. A ver qué nos hizo la inteligencia artificial acá. Como le pedí que el tono fuera divertido, entonces esto me generó un título que dice Aprender con estilo, la marca de la educación mediada por tecnología. Luego me hace otra diapositiva que dice Bienvenidos a la magia. En esta presentación exploraremos cómo la tecnología transforma el aprendizaje en una experiencia divertida y efectiva. Aprendamos sobre herramientas innovadoras y técnicas que hacen que la educación sea más interactiva y asequible para todos. Prepárense para descubrir la magia de aprender con estilo. Aquí hay herramientas interactivas, nos habla de las herramientas interactivas, nos habla del aprendizaje personalizado, nos pone una conclusión, claro, como yo solamente le puse 6 diapositivas y al final, gracias. Pues ahí uno puede ir, si se dan cuenta, moldeando. Yo aquí, si quisiera, puedo editar este texto y decir, mira, no me gusta esto, complementamelo con tal. Aquí del lado izquierdo están todos los elementos de edición, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, no sé, voy a dejar de compartir para poder ver em, para poder verlos y escucharlos, ver qué preguntas tienen.
Si hay alguien que quiera compartirnos algo en el chat, porque de pronto en el momento no puede hablar, yo con gusto lo leo y podemos conversar sobre eso. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Conocían de estas herramientas? ¿Cuál es su percepción o cuál es su creencia sobre el uso de estas nuevas tecnologías en nuestras formas de enseñar y de aprender? ¿Nadie? ¿Están aquí? ¿O estoy yo sola? Sí, les voy a dejar el link. Gracias. Gracias por no hacerme sentir sola, porque a veces uno responde y yo siento que estoy sola. Voy a dejarles el link de la presentación para que lo tengan. Está online. Sí, eso, y como les digo, en la exploración a veces se hace extenuante porque cada vez hacen muchas más aplicaciones eh, que nos facilitan el día a día. O sea, hoy en día la más conocida es ChatGPT y aún así podríamos decir que desconocemos muchísimo de ChatGPT. Las nuevas tecnologías permiten realizar avances y crear de manera directa, efectiva las aplicaciones de conocimiento. Así es, Amanda. Sí, y los chicos de 20 años, bueno, eso nos dan clases ya a nosotros, sí. Con la inteligencia artificial podemos hacer, por ejemplo, que orientados también al tema de la discusión ética, eh, em, podemos hacer, por ejemplo, que no solamente la inteligencia artificial nos genere texto o nos genere imágenes, sino que nos sirva de correctores o que nos sirva de instructores. Recuerden que en la educación una de las máximas es hacer que quien enseña de alguna forma no sea tan necesario en el sentido de que sea el mismo estudiante quien vaya creando y entre los estudiantes vayan co-creando eh, todo el ecosistema de aprendizaje y el que está allí como docente sea como un referente guía que los ayude a de pronto ubicarse en algún momento. Entonces podemos pedirle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, que por ejemplo nos revise textos. Si no queremos o no nos sentimos a gusto con que sea él o ella o la inteligencia artificial quien la esté creando. Le podemos decir, mira, te voy a exponer un texto, me gustaría que le revisen la sintaxis, la coherencia, que tenga un orden cronológico, que tenga un orden lógico, y le podemos decir que actúe de determinada manera, y eso es muy importante. Yo le puedo decir, mira, actúa como un corrector experto en literatura y le ponemos el texto, ¿verdad? Y él va a actuar como un corrector y te va a decir tal cual como si fuera un profesor. Entonces ya se convierte en un asistente virtual de mucho uso, porque es como un profesor que tienes allí, pero mediado por todo el conocimiento que tiene establecido o que ha recuperado en esa red neuronal con la cual ha aprendido, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y claro, podemos usar la inteligencia artificial para muchísimas cosas, Ana. El universo de la inteligencia artificial, y hay cosas que todavía se vienen, que son incluso más complejas que esto que apenas estamos viendo en la inteligencia artificial, y son los modelos de computación o cerebro ordenador, en donde ya existen, y los animo a que lo busquen. Son una especie como de vinchas que se colocan en la cabeza
donde unos electrodos miden los impulsos de nuestras neuronas y de nuestro cerebro y ya pueden codificar información, ya pueden dar respuestas sin que nosotros emitamos ni una sola palabra, porque está conectado directamente con nuestro cerebro y eso es algo que se viene estudiando, de hecho, desde hace muchos años, todavía no ha habido un boom, pero es lo que se viene también alrededor de las tecnologías. Si nos vamos, o sea, si aún no vemos, no vemos la tendencia solamente de lo que está ocurriendo, sino de cara a una prospección en el futuro, estamos viendo ya, por ejemplo, interfaces cerebro-ordenador. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Antes de irme, les voy a mostrar el video de lo que les estoy hablando sobre una tecnología que se viene con fuerza. Y no es la inteligencia artificial, pero tenemos que estar preparados. Segundito. Ok. What is 45,689 divided by 67? Así es. Por eso dije que hay que reforzar el tema de las políticas públicas y de las autoridades educativas para hacerles conscientes de la necesidad de formarnos en tecnología. Independientemente si hoy es inteligencia artificial, mañana será algo quizás más complejo y tenemos necesariamente que estar a la vanguardia de esto. Esto es una interfaz cerebro-ordenador que a ustedes les resultará quizás increíble, que haya sido creado por un estudiante del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hace más de 4 o 5 años. Aquí la persona que lo entrevista le hace una pregunta, le pregunta solo con este dispositivo que tienes en la cabeza y él responde así es. De esto hemos visto no solamente esto, este dispositivo que además es estéticamente más agradable que muchos otros, pero la mayoría de ellos, por lo que se ha venido estudiando desde hace muchos años, son estos cascos con electrodos que son un poco más complejos, ¿no? A nivel estético y demás. Pero eso es lo que se viene. Se viene dispositivos, así como hoy el celular hace parte de, y en algún momento fue una revolución el uso del celular como un medio también para el aprendizaje. Nos encontramos con que
lo que se vienen son dispositivos de este tipo, en los que vamos a tener la posibilidad, así como tenemos un celular y podemos buscar rápidamente cualquier información y tenemos acceso a ello, y esto era impensable hace 20 años, hace 30 años, tener información a la mano, ya no la vamos a tener a la mano, la vamos a tener aquí, a la cabeza. Entonces, con esto me despido. Espero que haya incentivado un poco su curiosidad para seguir indagando sobre este mundo de la, mm, de la tecnología y de la educación. Hay muchas cosas por descubrir, hay muchas cosas, nos podríamos quedar horas y horas aquí hablando de todo lo que podríamos nosotros hacer, no solamente en la educación, hay muchas cosas de nuestra vida que están creadas y mediadas por la tecnología. Podríamos hablar de los riesgos, podríamos hablar de la ética que permea todo esto, podríamos hablar de las regulaciones y la falta de compromiso de gobiernos, de instituciones, de entes que regulan la educación, pero no está de más recordarles que somos nosotros mismos como, como personas, primero responsables de nosotros mismos, de nuestro proceso de crecimiento, de nuestra formación y lo que compartimos al mundo. Somos responsables de ver cuál es la mejor forma de seguirnos informando, de seguirnos formando y de seguir intentando transmitir, como lo dijo el señor René muy amablemente, transmitir la información de la mejor manera, como como nos sea posible para llegar a esas audiencias, a esos públicos, a esos estudiantes que de una u otra forma necesitan de nosotros, digamos, comprensión, apoyo, aprendizaje, enseñanzas. Y bueno, sin eso, nada, agradecerles por estas 2 horitas que estuvimos, disculparme nuevamente por el inconveniente técnico que tuve. Y nada, ojalá podamos vernos otro ratico. Por ahí de pronto me cuelo en algún módulo para hablarle un poquito del tema de robótica en la educación y el STEM o el STEAM, que también está muy de moda y me encanta y tengo cositas que contarles. Eh, y nada, espero poderlos ver en una oportunidad más adelante. Voy a presentarles ahora a la profe que los va a acompañar en el módulo de Eduard Bier. Me parece que está por aquí. Sí, estoy por acá. Hola, ¿cómo estás, Paola? Hola, hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Sí, quería Muy, presentar muy bien. al grupo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los dejo en excelentes manos, que estén muy bien, que pasen una feliz noche. Nos vemos. Gracias, Paola. Feliz noche. Gracias, chao, chao. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Bueno, antes, profe, disculpe que le interrumpa. Bienvenida, profe Ana, o sea, profe Paola, muchísimas gracias por la interacción y por estar presente el día de hoy con nosotros. Claro que sí, la invitación va a ser para próximos nuevos procesos de formación. Y bueno, compañeros, lo dejo con la doctora Ana. Voy a parar un momento la grabación para continuar. Gracias.